Listo, chicas, están en vivo. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Gracias por esperarnos, gracias por avisar que ya estamos, a las personas que nos están siguiendo por Zoom. Les cuento que no pudimos ingresarnos por esa cuenta, así que bueno, estamos como que aquí luchando con la tecnología. Por suerte, Juan Carlos nos pudo ayudar y estamos, si no, casi que no llegamos. Así que mi Pati, bienvenida. ¿Y cuál es el lindo tema que nos traes el día de hoy? Gracias, Tati. Tati, bueno, mira que es fenomenal, el universo tiene todo hecho, dispuesto, y de hecho esta noche el tema es trabajar respecto a las emociones, el lenguaje de las emociones. Y estoy segurísima que en este momento pasamos un montón de emociones, vivimos un montón de emociones, tú y yo, y Juanito, claro que nos ayudó, gracias Juanito. Pero el punto es este, ¿sí? Vamos ahora a trabajar un poquito con estos conceptos de emociones. ¿Qué es, qué significa la emoción? ¿Cuántas emociones realmente existen? ¿Para qué nos sirven estas emociones? Y bueno, primero quiero comenzar con decirles que una emoción es una vivencia de tipo afectivo, ¿sí? Que es breve, pero es intensa, ¿sí? Y que esta emoción nos puede dar lugar a un montón de cambios físicos, biológicos. Entonces estoy segurísima que ahora nosotros atravesamos esos cambios, pero en una fracción de segundos. Y estas emociones ocurren en sucesos que para el individuo posee importancia. Entonces, se generan estas emociones cuando para mí algo es importante, y las emociones funcionan como una respuesta adaptativa. Ya poco a poco vamos a ir mirando y de qué estamos hablando, de qué emociones estamos hablando. Es una emoción se presenta para dar una respuesta temporal a una situación en la cual nosotros atravesamos. Hay que mirar que una emoción tiene un inicio, tiene una fase de inicio, tiene una cúspide y luego tiene un descenso. Las emociones no permanecen mucho tiempo en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, y cuando una emoción permanece, pues ya no es esa emoción primaria, es una emoción que va a sufrir un cambio. Por ejemplo, cuando yo tengo un momento de tristeza, tienes una belleza que ahí te acompaña, discúlpame, pero me fascinan los gatos y ya le acabé de ver, es precioso, tenía que hacer una observación, ese es un distractor maravilloso, amo a los gatos, pero cuando yo estoy en este momento de tristeza, esta tristeza es momentánea. Cuando permanece esa conducta, ¿sí? Se convierte posiblemente ya en otra actividad en el ser humano y se podría convertir en una depresión, ¿sí? ¿Para qué nos sirven las emociones, Tati? Las emociones nos ayudan muchísimo, increíblemente, a perpetuar la especie. Nos ayudan muchísimo a mantener un equilibrio en el organismo. Ya vamos a mirar de qué manera vamos a perpetuar la especie y cómo vamos a mantener ese equilibrio en el organismo, poco a poco. Las emociones forman parte de un mecanismo de supervivencia. Las emociones son fundamentales para que nosotros podamos mantener nuestro estado de supervivencia, porque a través de ellas nos relacionamos. Las emociones muchas ocasiones nos pueden causar estados felices, como también nos pueden causar momentos incómodos. Entonces, tenemos que aprender a reconocer con qué emociones nosotros nos estamos relacionando. Las emociones nos ayudan mucho empoderándonos en la primera parte que dice, nos ayudan a perpetuar la especie. ¿Qué significa perpetuar la especie? Reconocemos en general que nosotros manejamos algunas emociones. Dentro de estas emociones voy a nombrar algunas, luego poco a poco las vamos a ir mostrando,
¿sí? Y poco a poco también vamos a ir manejando estas experiencias que seguramente todos los seres humanos, todos nosotros hemos atravesado. Un momento de ira, un momento de miedo, un momento de tristeza, un momento de rechazo, posiblemente alegría, a lo mejor un poco de sorpresa ante eventos que vienen a nuestra vida. Entonces, es interesante mirar cómo perpetuamos la especie a través de una emoción. Posiblemente perpetuamos la especie a través de una emoción cuando siento que mi clan está en peligro y yo voy a generar, quizá como un recurso, esta emoción de ira. Voy a defender a mi clan. Cada emoción es interesante reconocer que nos lleva a una resolución. De alguna manera nosotros vamos a encontrar una herramienta para resolver el momento que nosotros estamos atravesando. Una emoción nos regula el organismo. Cuando quizá nosotros estamos muy activos, muy exigentes en nuestra vida, llega un momento en el cual estamos viviendo algo que nos baja y nos pone un poco tristes. Y entonces ese bajoneo y el quedarnos en ese momento de tristeza es como que el cuerpo, el organismo nos dice, hey, para, es momento de que estés tranquilo, es momento de que estés relajado. O posiblemente cuando yo estoy muy triste, quizá viene una sorpresa maravillosa como ese gato hermoso que apareció. Entonces yo me sorprendí y me puse tan feliz. Y esta emoción de alegría me va a ayudar a mí a levantarme. Entonces tenemos que reconocer que las emociones realmente son universales, acompañan a todos los seres humanos, son reacciones que se provocan en un momento particular, que se conectan con una reacción física que individualmente cada ser humano va a tratar de resolver a través de una emoción, una vivencia. Entonces, esto quiere decir que no a todas las personas que están recibiendo que están viviendo una misma situación, como ahora nosotros estamos confinados en nuestras casas, no todas las personas resolvemos de igual manera. Las emociones están para ayudarnos, para movernos. Definitivamente la palabra emoción significa movimiento, moverme de un sitio a otro sitio. Las emociones nos ayudan y son saludables siempre y cuando estas emociones no sean tan intensas, porque el momento en que estas emociones se nos disparan, en las intensidades que cada una lleva, ya las vamos a mirar y a identificar, pues no van a ser tan saludables. Podemos identificar que cuando yo tengo un pensamiento, ese pensamiento me va a generar una emoción y esa emoción va a trabajar de alguna forma en mi cuerpo. Una emoción resuelve una situación biológica en mi cuerpo. Desde el trabajo de bio-neurodescodificación, para nosotros es fundamental trabajar sobre las emociones. Para nosotros las emociones son una dirección que tenemos para resolver un síntoma. Un síntoma no es nada más que una emoción no resuelta. Y habíamos hablado en sesiones anteriores que un síntoma puede ser una enfermedad física o puede ser una conducta. Tenemos que mirar y reconocer y hacernos amigos, amigas de esas emociones. Cuando yo no puedo identificar la emoción que a mí me acompaña, pues seguramente mi aprendizaje en la vida va a ser un poco más intenso y va a ser un poco más fuerte. ¿Tú me ibas a decir algo, Tati, antes de seguir avanzando? Sí, que mientras te voy escuchando, se me vienen a mí, cuando tú dices, hablas de las emociones, es como un regulador. Sí. O sea, sí, es como tener un regulamatic, así, no sé si todavía se llama así, pero me acuerdo que en mi tiempo se llamaba regulamatic al regulador ese de energía, ya, en donde porque me pongo a pensar ahora y digo, claro, si es que no fuera así, si es que no tuviéramos un regulador, pues caeríamos en extremos fuertes y posiblemente inclusive nuestro cerebro no soportaría, es decir, una euforia absoluta, lineal, durante mucho tiempo. Yo creo que nuestro cerebro empezaría a circuitarse
o la tristeza o la depresión, que es algo que nos funde, pues si es que no hubiera una emoción que contrarreste la anterior, pues entonces definitivamente no podríamos estar como en un estado regulado emocional. Entonces se me viene a mí eso y me parece, y sabes que ahorita, o sea, es que acabo de caer así, me cae el 20, como dicen en México. Es que es impresionante porque digo, claro, o sea, gracias a Dios existen tantas emociones. O sea, gracias a Dios nuestro cuerpo es tan sabio que genera todo eso y que va haciendo que podamos irnos regulando. Me parece hermoso. Sí, sí. Y a veces, mira, vivimos tan en automático. Y vivir en automático es no me doy cuenta de lo que está pasando con mi vida, no me doy cuenta de lo que está pasando con lo que yo hago, digo, que no nos habíamos dado cuenta que realmente estas emociones son tan valiosas y las emociones nos ayudan a estar. Y son un recurso biológico. Y es un recurso que constantemente lo estamos empleando, porque no hay un día en el cual nosotros no transitemos por las distintas emociones. En fracción de segundos nosotros pasamos quizá de la ira, posiblemente pasamos a la tristeza. Y de la tristeza quizá viene algo que nos alegra y pasamos a la alegría. Entonces es interesante reconocer que las emociones están aquí para ayudarnos a relacionarnos, porque también es interesante mirar que estas emociones siempre estuvieron y siempre van a estar. Y desde que nosotros llegamos a la vida, habíamos visto en sesiones anteriores, que nos relacionamos a través de las emociones que mamá tiene y nosotros las sentimos y las vivimos como propias. Poco a poco, cuando vamos nosotros creciendo y desarrollando, vamos adquiriendo nuestra propia respuesta frente a los estímulos que están fuera. Entonces, cuando somos grandes y no hemos podido nosotros reconocer, darles un nombre a esas emociones, nosotros vamos a crecer posiblemente con esa condición de ser analfabetos emocionales. Y cuando somos adultos y estamos frente a situaciones difíciles y complicadas, ni siquiera somos capaces de reconocer qué es lo que a mí me está pasando. Y esta es la función en la que nosotros tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar en saber identificar qué es lo que realmente yo siento, porque quizá yo me siento triste por algo que ocurrió, y si rasco un poquito más atrás, capaz y no es tristeza, posiblemente y sea miedo, posiblemente y sea ira. Entonces hay que mirar que la emoción que nosotros presentamos, manifestamos, con las cuales nosotros nos relacionamos con las personas, quizá no es realmente lo que yo estoy sintiendo. Posiblemente hay algo más detrás de esa emoción. Entonces, hay que identificar la verdadera emoción que a mí me mueve a tener esta conducta, esta reacción, y cuál es la emoción con la cual yo le disfrazo. Y esas emociones con las cuales yo disfrazo mi verdadera emoción se llaman las emociones sociales. Las emociones sociales son las emociones que realmente son aceptadas por el resto. Por ejemplo, cuando yo realmente tengo ira, y tengo ira porque no nos conectábamos, no nos podíamos conectar, ¿sí? Por atrás hay otro gato. Entonces, yo le voy a disfrazar, yo no puedo decir yo tengo ira contra mi pareja o tengo ira contra mi hijo. Y quizá disfrazándole socialmente, bajo un poco la intensidad y digo, tengo enojo, estoy enojada contigo. Entonces, cuando yo disfrazo este punto de emociones, realmente no me permito vivir la realidad y empiezo a engañarme. Y llega un momento en el cual toda mi vida, todo mi tiempo me he engañado, que no soy capaz de identificar mi verdadera emoción. Así que bueno, vamos a mirar, y yo quisiera así preguntarles, cuando en algún momento ustedes se refieren a alguna situación en su vida, ¿somos capaces de determinar realmente lo que a mí me está pasando? ¿Soy capaz de expresar y de ponerle ese rótulo? Aunque aparentemente me cargue y me pese, sea muy duro, sea muy fuerte, realmente soy capaz de decir, tengo miedo, tengo ira, tengo tristeza, tengo asco a esta situación. Esto me produce un rechazo absoluto.
Y cuando empezamos a ser honestos con lo que realmente nosotros sentimos, empezamos a quitarnos la máscara. Cuando nos quitamos la máscara, empezamos a descubrirnos. Y esta reunión, esta charla particularmente es para invitarles a las personas que nos escuchan a que se quiten la máscara, que nos quitemos la máscara y empecemos realmente a reconocer la emoción profunda que nos acompaña y quitemos esa máscara de emoción social con la cual nos hemos disfrazado y con la cual nos hemos relacionado. Vamos a mirar, ¿para qué nos sirve el miedo? Seguramente todos habremos sentido miedo en algún instante, en algún momento, por más grande o por más intenso. Bueno, al miedo quizá podemos nosotros llevarle y nombrarle de la misma manera. Y es importante saber que el miedo se presenta ante nosotros cuando sentimos que estamos en peligro. Pero ese peligro posiblemente puede ser real, un peligro real, o quizás puede ser un peligro imaginario. Cuando nosotros vivimos un peligro real, quizá como ejemplo, es cuando yo estoy cruzando la calle y no me doy cuenta que viene un carro y el carro me pita y yo, ¡ah! ¡Wow! Entro en un pánico, pero absoluto, me da miedo. Esto que acaba de suceder es un miedo real. Pero la mayoría de ocasiones nosotros vivimos miedos que son imaginarios. Y un miedo imaginario puede ser cuando quizá yo estoy en un trabajo con un jefe o con un compañero que siento que no soy capaz de resolver un tono de amenaza o una orden. Es interesante reconocer que en muchas ocasiones estas emociones que nosotros llevamos solamente nos están conectando con mirar que quizá los recursos que nosotros tenemos no son suficientes para resolver esta condición de tener frente a nosotros a esto o a esta persona que nos está provocando esta emoción. Cuando mis recursos no son suficientes, yo voy a sentir estas expresiones exageradas emocionales. El miedo es vamos a mirar y vamos a introducir el concepto de que todas las emociones simplemente son adaptativas. Nos adaptamos, nos sirven, nos ayudan. El miedo es bueno. Hay que entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son emociones. Tenemos que mirar para qué nos sirven estas emociones. El miedo particularmente nos avisa de un peligro inminente. Un peligro que como les había dicho, puede ser real o puede ser simplemente imaginario. Pero a través de la emoción del miedo nosotros podemos reaccionar. Entonces, este miedo nos va a ayudar a que nosotros determinemos un aspecto. Podemos huir. El miedo nos impulsa a escapar posiblemente de este ataque. Posiblemente el miedo también nos invite a quedarnos quietos. Si no tuviésemos miedo, no seríamos capaces de resolver situaciones de peligro, pero hay que entender que si nosotros no cargamos, no llevamos hasta unos niveles lógicos, estas emociones nos pueden llevar a una situación difícil de salud. El miedo resucita estos aspectos que nos mueven hacia otros momentos, hacia otros instantes. El miedo quizá en algún momento te lleva también a que tú puedas decidir y resolver y empezar a hablar. Empezar a hablar que esto realmente no participo de esta situación, no estoy de acuerdo en esto que está sucediendo y puedo hablar. Ahora, con lo que nos está pasando, la mayoría de personas con las cuales yo he tenido la oportunidad de conversar, están llenos de miedo. No queremos salir, no queremos hablar con nadie. Es el miedo que nos invade. Pero es interesante también rescatar de qué manera yo voy a manejar este miedo en esta situación. Es el miedo que me anula, es el miedo que me ayuda a moverme, que quizá me dice, hay que tener más cuidado y puedes comenzar a hacer tu vida. ¿O es el miedo que realmente me lleva a estar guardada en la cueva y no hacer absolutamente nada? Las emociones están
para enseñarnos, las emociones están para impulsarnos. Y las emociones simplemente vamos a recordar que nos ayudan a nuestra supervivencia. Ujú. La ira, Y bueno, es Pati, una emoción. antes de pasar a la ira, me gustaría, por ejemplo, en este momento que estamos con esta situación externa que es el coronavirus, podemos decir que para muchas personas puede generar este miedo, definitivamente se acabó y me quedo guardada y no quiero hacer nada y no quiero enfrentarme a lo que esté afuera. Pero para otras personas también podemos ver que puede ser una situación el opuesto, ¿no? O sea, a mí no me va a pasar nada, yo estoy bien, yo soy inmune. El otro día le escuchaba a una señora que me pareció tan tierna, no sé si fue tierna, irresponsable o qué sea, pero la cosa es que me encantó escucharle porque le dicen, señora, usted es de la tercera edad, ¿por qué sale? Y sin protección y todo el tema. Y la señora le dice, ¿sabe qué? Dios está conmigo, así que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? A mí no me va a pasar nada. Entonces, a ese nivel que bueno, a mí me pareció hasta chistoso, pero puede ser eso, o sea, o bien vamos al querernos guardar definitivamente, o bien vamos, a mí no me va a pasar nada y eso hace que posiblemente no generemos un acto responsable, sino al contrario. Entonces yo creo que cualquiera de los dos extremos en esta emoción o en cualquiera de las emociones, pues nos van a generar posiblemente situaciones de parálisis o de lanzarnos o de qué sé yo, me parece a mí. Ujú, ujú. Bueno, con el tema de la señora, yo veo que es mucha fe. Sí, yo también. Es mucha fe. Y como miramos acá el tema del miedo, es el elemento que nos advierte algo, el peligro. Entonces, bueno, ahora tenemos quizás sea un peligro real, depende ahí si cómo lo estás viviendo, es un peligro real, realmente esto es algo imaginario. Eh, el miedo te invita a que tú tomes precauciones en tu vida y tú siempre tomes las determinaciones. Para eso es el miedo. Si no tuviésemos miedo, imagínate, capaz si todo el mundo saldría de las casas sin mascarillas, sin absolutamente ningún cuidado en especial, no sabemos qué pasaría. Entonces, el miedo nos invita quizá un poco a reflexionar y a que tú tomes las precauciones. Entonces, qué importante es el miedo, ¿sí? Siempre vamos a mirar que los extremos no van a ser llevaderos, porque un miedo a algo va a generar una fobia. Y si tú tienes una fobia, realmente el miedo te ha superado. Tú estás muy pequeñito y quizá esa fobia es como del tamaño de una montaña. Entonces miremos cómo nosotros vamos a manejar estos miedos. Saber, habíamos hecho trabajos y habíamos hecho ejercicios. Qué importante es escuchar a la emoción que nos acompaña. ¿Sí? Entonces, entendemos que las emociones siempre nos van a acompañar, son universales, van a estar presentes y lo único que las emociones nos manifiestan es una conducta que nosotros tenemos que tener ante una situación, ante una circunstancia. Y la interpretación que damos a esa situación o a esa circunstancia es lo que nos lleva a determinar la resolución. ¿Sí? Entonces, nos vamos a hacer muy amigos y muy amigas de las emociones. La siguiente emoción es la ira. ¿Quién no ha tenido ira? Pero realmente esas iras enormes, esas iras intensas, y que yo generalmente le voy a desplazar con un enojo o estoy disgustada. Porque a los seres humanos nos gusta un poco poner una escala en las situaciones que nosotros atravesamos. Cuando yo estoy con ira, no es que la ira es demasiado fuerte. Además, la ira muchas veces no es buena, es un pecado tener ira. Entonces, es mejor que estés enojada que tengas ira, pero realmente cuando yo no tengo sintonía y no tengo coherencia, porque mi enojo es muy, muy intenso, entonces ya del enojo, poniéndole en escala, esto pasa a ser una ira muy grande. ¿Para qué nos sirve la ira? La ira quizá muchas veces es la que yo te decía en un principio. La ira nos sirve como una emoción que nos ayuda muchísimo para
autorregularnos y para protegernos. Muchas ocasiones, cuando sentimos que algo nos pertenece, que algo tenemos que cuidar y alguien nos está quitando, sustrayendo esto, pues vamos a reaccionar de alguna manera porque vamos a defender eso que consideramos es nuestro. Vamos a considerar que lo nuestro quizás sea nuestro propio ser, nuestra casa, y si alguien viene y te quita algo que te pertenece, pues tú vas a defender y va a salir esa emoción de la ira. La ira como defensa, ojo, siempre vamos a mirar que hay niveles. Entonces tampoco si yo tengo ira voy a salir y el vecino me hizo algo y yo cojo con la escoba y le doy con la escoba en la cabeza. La ira también nos enseña a autorregularnos, ¿sí? Porque cuando yo conozco la ira, también voy a conocer esa fuerza que tiene y que quizá a través de la ira yo me pueda promover, hacer otras cosas distintas, diferentes, quizá inventarme situaciones que antes yo no me hubiera atrevido a hacer. Entonces, de las emociones es interesante rescatar todas esas características positivas que tienen. La ira nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, desde que éramos pequeñitos hasta cuando seamos más viejitas. Vamos a tener esos instantes, pero recordemos, la emoción primaria es una emoción que no dura mucho tiempo, son segundos. Y a través de esa conducta que nosotros tenemos, vamos a aprender a resolver, ¿sí? Si esta emoción de ira permanece mucho tiempo en nuestro cuerpo, va a empezar a afectarnos. ¿Por qué? Porque la ira, no sé si han visto, hasta nosotros nos ponemos rojos del coraje, sentimos que nuestro corazón late muy fuerte, quizá ni siquiera podemos expresarnos coherentemente porque la voz, gritamos, se nos seca la garganta. Y es interesante entender que cuando estas emociones no están reguladas, van a tener una influencia en nuestro cuerpo biológico. Y esto es un camino para que podamos mirar y saber que nadie nos hace daño, que somos nosotros quienes realmente nos afectamos. Y que cuando yo no reconozco de qué manera me quiero relacionar con las otras personas, a través de las emociones que yo estoy llevando, que yo estoy cargando, quizá la única persona que tiene que llevar un efecto, un resultado de este desconocimiento, de no saber realmente lo que me pasa, de no tener, de no poner límites. Muchas veces a través de la ira que yo tengo, pues ya es una manera de comportarme. Y no me estoy dando cuenta que quizá a través de esta ira yo me estoy afectando. Entonces, es importante entender que todas las emociones en nuestro cuerpo nos van a provocar un resultado fisiológico, biológico, hormonal. Cada vez que nosotros atravesamos este tipo de emociones, nosotros estamos generando hormonas. Estas hormonas nos van, de alguna forma, si se mantienen constantemente y en un nivel alto, pues nos vamos a ir afectando, ¿sí? Hay una frase de Aristóteles, y Aristóteles en relación a la ira decía, enfadarse es sencillo, pero no lo es tanto hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Qué difícil es eso, porque cuando tú entras en esa ira, pues tú no te estás midiendo ni palabras, ni momentos, ni actos, ni frases. Entonces hay que reconocer que si bien es cierto la ira con esa energía, con esa fuerza que tiene, nos ayuda a impulsarnos, tomándole y poniéndole la parte, ese lado bonito, ese lado positivo, la ira también nos puede llenar de un montón de conflictos y de problemas. Entonces, vemos que las emociones tienen su parte que nosotros podemos aprovechar, esa fuerza que nos sirve todas las emociones para todo. ¿Me decías, Tati, perdón? Sí, yo decía, bueno, aquí también tengo una pregunta, pero también se me viene a mí y digo, si es que yo no saco esa ira, porque
ahorita conectándome con la ira, es fuerte, tiene muchísima fuerza, la ira es fuego, ¿ya? Entonces, si es que eso no sale, y yo soy de las personas que suelo quedarme con la ira, que yo no tengo que reaccionar, que yo no tengo que hacer esto, eso me puede realmente afectar porque es tanta fuerza la que no sale y que de alguna manera tendría, pienso yo, tendría que ser expresada de alguna forma. Qué hermoso sería como lo que nos acabas de decir, en el momento perfecto, con la persona adecuada, etcétera, etcétera. Sería En el hermosísimo. lugar exacto. Pero bueno, pero si es que Pero eso eso no, pero realmente, eso no es real. sí, yo no creo. Bueno, tal vez sí, bueno, no sabemos. Pero la cosa es que si es que eso no sale, me imagino el daño físico, interno, que nos, porque no sale todo ese volcán y luego quedarnos con eso adentro, me imagino que debe ser tenaz. Y la pregunta que tenemos es, ¿qué positivo, qué positivo nos trae la ira? ¿Qué ¿Qué es aspecto algo positivo? positivo? ¿Qué aspecto positivo? Pues nos trae la fuerza, y nos trae la fuerza para hacer las cosas que queremos, conseguir lo que quizá antes era difícil, y cuando tomamos la fuerza de la ira, vamos a poder concretar esos proyectos, esas metas. Ojo, es interesante reconocer, y vuelvo a insistir, las emociones no son ni buenas ni malas. La manera en que tú las expresas es lo que quizá pone límite en que expresé mi ira, fui totalmente honesta conmigo y no puse los límites. Entonces, luego habrá un sentido de culpa, porque como no pude manejar mi ira, no pude autorregularme, entonces dije o hice el daño que ya. Las palabras no se recogen, las palabras no quedan en el aire. Y no sé, si cae, quizá un poco más adelante, los hechos, a veces las mamás, cuando los niños son muy pequeños, se pierden muy fácilmente el control. Entonces hay una manera de corregirles. Y antes esta manera de corrección era muy frecuente, tres nalgadas o correazos. Estoy dejando mi ira acá. Esa es una ira que no construye. ¿De qué manera la ira nos construye? Cuando tomas esa fuerza y concretas algo. Si yo soy una persona tímida y no me atrevo yo a hablar, y no me atrevo yo a expresar, y no me atrevo yo a decir, y de pronto tomo esa fuerza de la ira para decir y expresar, entonces tú estás manejando esta energía de ira de una fuerza, de una manera positiva, que te va a ayudar a hacer las cosas que antes no podías hacer. Entonces, miramos que es interesante reconocer que las emociones van a estar todo el tiempo y nos van a acompañar todo el tiempo. Miremos qué es lo que rescatamos de esas emociones. Y si yo tengo tanto enojo, ¿cómo saco toda esa fuerza? Pues no sé, hay formas en las cuales yo puedo hacer ejercicio, puedo gritar o con una almohada, te pones una almohada. Yo muchas veces hago ese ejercicio porque no es fácil. Hay cosas que realmente a uno le ponen como muy intenso. Simplemente respirar, nos autorregulamos cuando reconocemos en qué emoción estamos, independientemente de la que estemos atravesando. Nos autorregulamos a través de respiraciones profundas, inhalando profundamente. Por ejemplo, cuando tú tienes enojo, tú vas a inhalar profundo, vas a sostener el aire y vas a exhalar por tu boca. Cuando tú sueltas, estás sacando toda esa fuerza que quizá muchas veces, porque le hemos visto a la ira como esa energía, esa emoción que destruye, a veces tampoco nos queremos relacionar fácilmente con la ira y le vamos ocultando y le vamos guardando. Y esa ira lo único que está haciendo es creciendo y creciendo más. Y cuanto más iras tengo, quizá en 2, 3 meses o en 2, 3 años voy a tener una buena gastritis, posiblemente voy a tener, no sé, una explosión de espinillas, quizá tenga unos efectos en la piel, en que tengo algo así como sarpullido. ¿Por qué yo les estoy relacionando este tema de las emociones con la parte biológica? Porque, vuelvo y repito, las emociones van a provocar reacciones biológicas en nuestro cuerpo y están muy relacionadas con las hormonas que van a segregar aspectos que nos van a mantener en una actitud. Mucho tiempo
manejando una situación, una emoción, nos va a provocar un efecto que se llama síntoma y que las personas desconocemos comúnmente como enfermedad. Entonces, relacionamos que un síntoma siempre está conectado a una emoción no resuelta. Cuando yo reconozco qué emoción a mí me está generando esta situación, soy capaz también de resolver mi enfermedad. Tenemos otra pregunta, mi Pati. Tengo aquí una pregunta de Cristina y nos dice qué hacer cuando, por ejemplo, con el tema de la tristeza. Dice cuando tenemos espacios de tristeza muy seguidos, pero no lo podemos expresar porque tal vez el entorno no se presenta para por ejemplo, para llorar o para poder expresarlo. ¿Qué hacer con eso? Bueno, las emociones son inmediatas, no permanecen mucho tiempo. Entonces, si yo estoy hablando de una tristeza, estoy hablando de un instante, de una reacción. ¿Para qué te sirve la tristeza? La tristeza te sirve para conectarte contigo mismo. Si esta conducta es repetida y se mantiene en el tiempo, ya no hablamos de una tristeza, ya no estaríamos hablando de una depresión. Y eso habría que trabajarlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan sabio, nuestra conducta, nuestra mente es tan sabia, que cuando tú más ocultas una emoción, esa emoción se va a manifestar y va a estar más presente y va a estar creciendo. Hay maneras de expresar. Si tú no puedes decir o expresarte de la manera en que quisieras, coge, escribe una carta y en esa carta son estos ejercicios que nos van a conectar con nuestra parte más interna y más profunda y escribe en esa hoja todo lo que tú sientes. Va a ser una manera en que tú puedas desahogar ese momento, ese instante y puedas tú trascender esto que a ti te está afectando. Pero tienes que encontrar y tienes que sincerarte y todo lo que tú no expresas, seguramente tu cuerpo sí lo hará. Así que saludablemente encuentra la manera, el camino de expresar con las mejores palabras siempre, siempre la recomendación va a ser con tus mejores palabras y desde el amor, decir lo que tú sientes. Pero si no es posible en este momento, hazlo con esta estrategia que yo te recomiendo. ¿La tristeza para qué está? La tristeza, bueno, nos hace reconocer una situación en la que nosotros sentimos que hemos perdido algo. Hemos perdido o hemos fracasado en algo. De cualquier manera es una pérdida. No alcancé quizá las notas suficientes para graduarme o posiblemente no pude sostener una relación. Entonces, son efectos que me van a llevar, son situaciones, son momentos que me van a llevar a vivir un momento de tristeza, ¿sí? Y esta tristeza tiene muchísimo que ver con esta sensación de pérdida. Pero ojo, no es lo mismo emoción que sensación. Yo siento esto, porque cuando yo siento, estoy llevando esa reacción emocional, estoy llevando acá la parte racional y entonces me estoy contando una historia que quizás se vuelve a repetir un montón de veces y por eso me quedo en esa sensación de esto. Una emoción es algo innato, es algo que sale y luego desaparece. Entonces tenemos que mirar estos aspectos en los cuales nosotros nos manejamos, porque muchas ocasiones hemos hablado acá, nosotros interpretamos las situaciones que se dan y mientras nosotros estemos interpretando algo no tenemos una realidad ni nuestra ni del otro lado. Y si no tenemos una claridad en lo que yo pienso, lo que la otra persona me hizo y que la otra persona tampoco tiene una claridad respecto a lo que yo he dicho, los dos estamos viviendo en una historia irreal y yo me puedo consumir imaginando una historia, viviendo una situación que no es verdad. Por eso es importante hablar, por eso es importante decir las cosas. ¿Para qué nos sirve esta tristeza? La tristeza nos ayuda a parar actividades, situaciones. A veces nos olvidamos de vivir nuestra propia vida porque tenemos un montón de actividades. Y de pronto aparece alguna situación en nuestra vida que nos dice calma. Y como emoción,
viene esta tristeza, que quizá la tristeza te está diciendo es momento en que tú te veas a ti mismo. Mira hacia adentro, deja de mirar hacia afuera, mira hacia adentro, y es el instante en el cual tú tienes que mirar qué es lo que yo estoy ganando, o qué es lo que yo estoy perdiendo, o qué es lo que yo tengo que trabajar. ¿Sí? Pero recuerden una cosa siempre, las emociones no son permanentes, las emociones son momentos que van a aparecer y luego te darán el mensaje, te dejarán la impresión de lo que tienes que hacer frente a un evento, y quizás sea una forma en que tú te evalúes también. ¿Cómo están mis recursos frente a esto? Mis recursos personales, no los recursos de afuera, mis recursos personales. Frente a esta situación que viene a mi vida, ¿de qué manera yo voy a resolver? Y entonces voy a buscar, voy a indagar dentro de mí, y seguro van a encontrar un montón de cosas maravillosas que les van a ayudar a restaurarse, a restablecerse, a recomponerse y a superar esa situación. Por muy difícil que sea, tenemos todo. Somos seres absolutos y somos seres completos. Algunas ocasiones nos olvidamos de abrir esa cajita de regalos que la vida y el universo nos da, y nos sentimos vacíos y nos sentimos incapaces. Pero solamente es otra historia que nos hemos contado. La siguiente emoción es la emoción de rechazo, ¿sí? Mi Y Pati, normalmente... perdón, te interrumpo un minutito para hacer lo que yo estoy, porque le estoy como relacionando con lo que estamos viviendo actualmente. Y yo digo, por esto debe ser que muchas personas en estos momentos están atravesando periodos de tristeza, de angustia, porque tal vez estaban viviendo situaciones y no había un pare, o sea, no había un ocuparme de lo que yo no había trabajado, un ocuparme de lo que me estaba afectando en mi vida realmente. No me ocupaba porque estaba tan ocupada trabajando, haciendo, yendo de aquí para allá, porque estábamos en una dinámica así, o sea, el tiempo pasaba volando, las cosas no llegaba lunes, ya estábamos pensando en el viernes, etcétera, porque era yo siento que estábamos viviendo en un aceleramiento, pero muy, muy fuerte, y al vivir así no nos permitimos sentir, porque estamos ocupados totalmente con las ocupaciones, valga la redundancia, que tenemos en la vida. Ahora, posiblemente con este pare que hubo, porque fue lo que tú dijiste, es un pare a todo, es como que recién me empiezo a sentir y digo, Me claro, o sea, conecto. me conecto, voy hacia adentro, y ahora es que yo veo que todo lo que yo tenía pendiente de trabajar o lo que sea, y eso me empieza a causar muchas situaciones que son todos los desórdenes que ahorita se están viviendo en este confinamiento. Mira, incluso con el tema de la tristeza, cuando tú te conectas contigo mismo, te permites esta conexión, dices, wow, ¿cómo he dejado pasar mi vida, mi tiempo solamente en el trabajo que he hecho por mí, que he hecho por, si tienes familia, que he hecho por mis hijos, que he hecho por mi pareja? ¿Qué es lo que yo estoy construyendo? ¿Qué es lo que he dejado pasar? Y generalmente dejamos pasar el tiempo, y dejamos pasar relaciones, y dejamos pasar esos espacios que en algún instante dijimos, ¿sabes qué? Para mañana, nos vemos la próxima vez. Y la próxima vez nos damos cuenta que ya no estuvo, y que ahora las cosas son distintas. Quizá este momento de llevar y de internalizar estas situaciones te llevan a mirar que quizá cuántas cosas y de qué manera yo he estado viviendo. Entonces, miremos y sacamos ese lado maravilloso, esa energía que nos lleva a mirarnos hacia adentro y reconstruirnos. Así que tenemos que ser amiguísimos y amiguísimas de esas emociones. Vamos a mirar esta emoción que también como que tampoco es muy bien vista, y es esta emoción del rechazo, del asco, ¿sí? Normalmente le nombramos como asco, socialmente le decimos rechazo.
Porque yo, ¿cómo puedo tener asco a una relación, a una persona? ¿Cómo puedo tener yo asco a una situación laboral? Hoy es que no puedo irme a mi trabajo, rechazo mi trabajo, qué asco que me da ir, no lo soporto, ¿sí? Socialmente yo voy a rechazar a una persona porque no comparto las mismas ideas, porque me molesta lo que dice, me molesta lo que hace, entonces yo no la soporto. Bueno, estamos generando también una respuesta, una resolución hacia algo que quizá la ira no me resuelve, quizá el miedo no me resuelve, la tristeza tampoco, pero sí me resuelve el asco. Y lo vamos a plantear de la manera tal y cual es. Entonces, el asco también es una emoción que nos ayuda a alejarnos de esos aspectos o de esas situaciones que nosotros interpretamos que son ofensivas o que nos pueden causar algún daño. Entonces, entendemos que a través de este rechazo, nosotros podemos escapar a ciertas situaciones que nos provocan una tensión. Entonces, miramos que no me había dado cuenta realmente que frente a esta persona, frente a esta compañera o este compañero de trabajo, realmente yo no le soporto. Y no había entendido por qué cada vez que esta persona se acerca yo me enojo. Porque realmente no tengo enojo hacia esa persona. Quizá lo que realmente tengo es un rechazo a esa persona. Y entonces identificar para qué me sirve esto, pues entender que solamente me está ayudando a alejarme de algo que yo puedo interpretar que es ofensivo para mí, que me puede lastimar y que me puede dañar. En un nivel mucho más amigable. ¿Sí? Estas son las emociones que nosotros miramos y las categorizamos como, que en algún momento también fueron categorizadas como las emociones negativas. Pero realmente ahora nos damos cuenta que no existen las emociones negativas, simplemente están y nos ayudan siempre a adaptarnos. Son recursos que nosotros empleamos. Las siguientes emociones son un poquito más ligeras, más llevaderas, más amigables con los seres humanos. Y esta emoción se llama alegría, ¿sí? Y la alegría nos ayuda a fortalecernos. Después de cada emoción, vamos a encontrarnos con instantes de alegría. Y la alegría tampoco es que es eterna. Todas las emociones solamente son momentáneas, no permanecen mucho tiempo y la alegría nos va a ayudar a impulsarnos. Entonces, sí, posiblemente estoy atravesando una de estas otras situaciones complicadas y difíciles, miro que detrás de esa emoción voy a tener una recompensa, porque detrás de todos los aspectos que tenemos en nuestra vida habrá siempre una recompensa, y esa recompensa se nota como, y se manifiesta y se nombra como alegría. Y la última simplemente es la sorpresa, ¿sí? Que no necesariamente será la emoción, ¿sí? Que nos impulsa, que nos determina a movernos. Quizá la sorpresa solamente está considerada como ese aspecto del punto y aparte. Ante un efecto, ante una condición, ante una experiencia, nosotros nos sorprendemos. Y también es un recurso que los seres humanos empleamos, pero generalmente nosotros vamos a relacionarnos específicamente con estas 5. ¿Sí? Y ustedes pueden recrear estos aspectos emocionales a través de una película que es muy bonita y que se llama Intensamente. Entonces, a través de esta película podemos mirar desde afuera como observadores lo que está pasando con nosotros. Entender que cada pensamiento nos lleva a generar una emoción y que esa emoción va a trabajar de una forma directa en nuestro cuerpo, en nuestra biología. Entonces, cuando empezamos a entender que esta emoción y le rotulamos como es, me sirve para esto y me impide tal otra situación, entonces yo voy a poder autorregular estas respuestas emocionales en relación a un aspecto de vida y voy a sostener y entender que las emociones únicamente cumplen con su función. Y la función es supervivencia. Y la función es adaptarme a un medio. Y cuando yo me adapto a un medio, estoy en la vida. Estos son los aspectos
generales de las emociones. Hermoso, mi Pati, me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó lo que nos estás diciendo y bueno, aquí te mandan saludos, em, te dicen que excelente contenido, que eres una gran maestra y nos encanta tenerte también a nosotros. Mi Pati querida, se nos fue el tiempo y lo que quisiera en este momento es que nos digas, bueno, contarles que Pati nos va a acompañar los miércoles en este horario, así que pasen la voz y que Pasa la Pati voz. se Saludos. cambia de horario a este horario los días miércoles. Y contarles de qué es lo que tenemos el día viernes, mi Pati, cuéntanos un poquito para que nos acompañe. El día viernes es un regalo maravilloso que FAMI nos da la oportunidad para compartir con todas aquellas personas que quieren trabajar en un taller que se llama El Niño Interior. Y este taller nos va a invitar a conectar justamente con estas facetas en las cuales nosotros hemos atravesado y que de alguna manera nos hemos detenido en situaciones o en experiencias y no podemos resolver. No importa que seamos adultos, pero reconocemos que algo en nuestra vida nos está deteniendo para concretar o para concluir situaciones de nuestra vida, sea en el tema personal, sea en el tema de relaciones, sea en el tema de conseguir objetivos. Cuando tú conectas con esa fase del niño anterior del niño interior y sanas ese niño interior, tú estás sanando al adulto que tienes ahora. Y cuando tú te encuentras con ese niño interior y le puedes escuchar a través de los trabajos de meditación que vamos a hacer, a través de trabajos y de ejercicios individuales, personales, donde vas a poder reconocer y revivir y vas a tener el poder de cambiar esas experiencias. Vas a transformar al adulto que hoy eres y seguramente cuando tú transformas a ese adulto que hoy eres, también vas a tener una herramienta enorme, gigante, para que tú puedas transformar, quizá trasladar y compartir estas experiencias con los hijos, con las personas que te acompañan, con la pareja, con mamá, con papá, comprendiendo que ya a través de estas historias y de estas experiencias y de estos talleres y de estas terapias, sabemos que nosotros partimos con una historia y venimos de una historia, de papá y de mamá. Cuando tú sanas a tu niño interior, sanas al adulto que ahora eres. Así que vamos a inventarnos un montón de juegos, vamos a generar cuentos y va a ser un taller muy profundo, va a provocar un montón de cambios y estoy segurísima que esos cambios van a ser positivos. Así que les invitamos para este viernes, comenzamos el taller, son 2 viernes, y el próximo viernes, comenzamos a las 4 de la tarde. Es una experiencia de la cual no se van a arrepentir y es una experiencia que va a integrar esas partes perdidas, esas partes que las dejamos olvidadas en algún momento, en algún tiempo, las vamos a recuperar. Y las herramientas que vamos a trabajar son herramientas que les van a durar toda la vida. Así que les esperamos, hacemos esta invitación, esperamos que inviten a todo el mundo. Si posiblemente no te sirve este taller a ti, seguramente le servirá a tu amiga, a tu hermana, a tu madre. Invítales y van a ver que nos vamos a encontrar con un tesoro gigante de experiencias y de reconocimiento. Gracias, Tati. De verdad, mi Pati, muchísimas gracias a ti, contentísima y contarles que este es solamente el inicio de una serie de en vivos que tendremos donde van a estar temas muy, muy lindos y realmente encantada y agradecidísima, Pati, por tu generosidad de compartir esto con nosotros y con todas las personas que nos miran. Nos estamos viendo entonces el día viernes a quienes nos acompañan en el taller y con las demás personas pues nos veremos el próximo día miércoles. Te mando un besito, muchas gracias por todo, gracias a los que nos acompañaron en Zoom también. Y gracias a Juan Carlos que nos pudo conectar y que ahora espero que ya nos desconecte en este momento. Gracias, un abrazo y hasta luego. Gracias, Tati. Gracias a todas y a todos.